Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Mucho calor, ¿verdad? De hecho, como quien dice, está ardiendo Occidente. Sobre esta cuestión hablaremos de clima, geoclima y sucedáneos. Y para ello saludamos a nuestros analistas de hoy aquí. Saludamos en el estudio a Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días, buen clima, sol, verano. También saludamos al otro lado del hilo telefónico al profesor Luis Felipe Botalla. Felipe, muy buenos días y bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. Nada, muy bien. Aquí pasando calor, sí. Lo normal en julio, es que no sé cuál es la cosa, pero vale. Sí. Vamos a abrir un poco el tema de hoy, y es que, no sé, hay algo muy extraño en el ambiente, y nunca mejor dicho. Se habla de que son ciclos del clima, se habla de que hay temperaturas récord de calor este verano en todo el mundo, no es una zona geolocalizada concreta, en todo el mundo. Tenemos incluso en nuestra pantalla un mapa térmico de la NASA y realmente parece que se esté quemando pues la parte del Ecuador, hemisferio centro, un poco sur, incluso medio norte, y aquí estamos hablando pues de las zonas donde nos encontramos, Andorra, España, Francia, incluso en Inglaterra hay una sofocante histórica ola de calor. Vamos a hablar sobre esta cuestión. Luis, empezamos contigo, por ejemplo. ¿Qué opinas? ¿Esto es normal? ¿Lo hemos visto alguna vez o es una anomalía extraña? Yo te diría que, bueno, estos cambios, yo me acuerdo de pequeño y hace años, en julio siempre ha sido un mes de calor y de grandes calores. Esto es así, ¿no? Ahora bien, tanto como este año, pues bueno, será debido al cambio climático, será debido a vete a saber qué manipulación. Lo que sí es cierto, ya dijimos en su día, hace años, cuando hubo el tsunami famoso, que la inclinación del eje de la Tierra había variado 0,3 décimas. Y eso provocaría, ya se dijo, no nosotros, sino estudios hechos, cambios climáticos. Aparte de los ciclos, aparte de que estamos en julio, pues bueno, esta vez nos está afectando muchísimo. Los efectos del Niño también nos está afectando a todo. Pasa que, claro, nosotros recibimos el calor y como además estamos en una sociedad que eso del prevenir se ve que no saben lo que es, porque claro, ya no se limpian bosques, ya no se trabaja ni se previene nada en estas circunstancias. Así están los pobres de defensa civil, de los bomberos, que no pueden, pero es porque antes no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer. Muy buen análisis. Felipe, ¿qué opinas sobre esta ola de calor que estamos padeciendo, pues toda esta zona occidental? Y podríamos hablar ya de una parte del hemisferio tan abrumadora e insoportable. Bueno, suscribo lo que dice el amigo Luis prácticamente en casi todo. Yo personalmente no veo nada extraño y lo digo así de claro. Claro que hace calor, ya lo sé. Yo me acuerdo de ir a las 24 horas de Montjuïc en los años 70, hacía un calor en la primera semana de julio que era horroroso. Luego hace poco vi una portada del ABC del año 50 y algo, que se habían alcanzado casi 50 grados, que se dice pronto. Me acuerdo de una portada del Newsweek del año 75 que veníamos hacia la glaciación. Ahora resulta que vamos al calor. Yo creo que estamos aquí desvariando. Y una cosa ha dicho Luis que es cierta, es que no cuidamos las cosas. Es decir, el calor extremo pues a nadie le gusta, por supuesto. Pero yo no creo que sea ningún cambio. Me acuerdo veranos frescos y veranos calurosos. Y bueno, y ya está. Entonces yo creo que estamos ante una campaña para crear tensión en la gente y miedo en la gente. Si tú ves el telediario, por ejemplo, del año pasado y del otro año, durante el verano se veían temperaturas que hoy, a lo mejor la diferencia puede ser de 1 o 2 grados, no más, pero hoy los mapas son de color rojo, con lo cual esto asusta mucho a la gente, ¿no? Y le hace creer que hace más calor desde el que hace. Que repito, hace calor, si yo no digo que no, estamos en verano, es lo lógico, ¿no? O sea que yo no soy tan crédulo en cuanto al cambio climático, que a verlo haylo. Hace 1000 años Groenlandia es tierra verde y el mar tenía 1 metro más de altura y en Inglaterra se hacían vinos. Hace 1000 años de eso, o sea que no hemos de ir muy lejos tampoco en términos de naturaleza.
Yo no creo que sea nada lo que están diciendo. Otra cosa es que existen armas que pueden variar el clima. Esto es cierto. Esto no es ninguna broma, es verdad. El HAARP, por ejemplo, ¿no? Pues mira, vamos a hablar sobre ello. Dadas las circunstancias geopolíticas que estamos viendo, cuando pues bueno, hay un ataque por parte de un país a otro país, cuando este otro país recibe fuerzas, recursos armamentísticos de una coalición, podríamos decirlo así, no sé, a nivel estratégico, ¿cabe la posibilidad de que si hay armas geoclimáticas se estén utilizando y no lo percibamos? Porque yo recuerdo que años atrás hubo un extraño verano muy, muy extraño en Rusia y algún militar ruso dijo que se había utilizado alguna arma climática. ¿Qué opináis? Luis, por ejemplo. Mira, yo te voy a contestar enseguida a tu pregunta, además creo que es una cuestión muy importante, pero quiero seguir el hilo de lo que decía Felipe. Es verdad, hace años teníamos estos ciclos de calor y como hace ya unos 5 o 6 años que ya no tenemos lo que es la primavera y el otoño, casi se solapan ya, directamente pasamos del verano al invierno. Y esto tampoco nos estamos dando cuenta. Son cambios naturales que el clima va haciendo. Pasa que, claro, nosotros, como somos una pequeña porción, una micrésima dentro del tiempo del espacio, y ahora queremos controlarlo todo, tenemos información de todo, pero no la sabemos utilizar. Y además, también pienso que hay una cosa. Fijaros que ya antes de la guerra de Rusia-Ucrania, en la que todos estamos afectados a nivel mundial, fijaros ya que empezó a fabricarse, y además como experto en comunicación, empezó a fabricarse, lo digo así, un halo negativo en todas partes. Entonces todos son noticias malas, noticias negativas, campañas de... Es como si quisieran que la población viviera con el miedo. Lo hemos dicho ya más de una vez, viviera con el miedo. ¿Por qué? Porque cuando la población, cuando los daños colaterales que dicen los militares, estamos con miedo, somos tan fáciles de manipular. Lo único que esto, si quieres, y ahora te lo voy y lo enlazo con la pregunta que hacías, con estas armas climáticas, entonces pensad que los militares ya llevan mucho tiempo estudiando, creando y haciendo cosas. Entonces, como el programa HAARP que decía, el SEIC, hay varios. Lo que sí es cierto es que ahora no hace falta haber una guerra convencional cuando se quiere hundir a un país. Actualmente, si se provocan temas climáticos, entonces tendremos grandes inmigraciones, la gente tendrá que pasar hambrunas, habrán enfermedades, toda una serie de cosas que esto va a debilitar la población y a un país. Esto son las guerras del futuro. Pensemos todas estas cosas, pero vamos a poner los pies en el suelo a lo que tenemos ahora. Yo me acuerdo, como nací en el 54, y ya decía, en los 50 ya había noticias, yo me acuerdo que había en Televisión Española, el único canal que se veía en su momento, que decía, señores, estamos en pleno anticiclón de las Azores. Y claro, y eran estos calores impresionantes que siempre ha habido la primera quincena de julio, que duraba un poco más o un poco menos. Yo creo que ahora estamos igual. Lo que pasa que como todo se ha desplazado un poco, está subiendo más al norte hacia Gran Bretaña. Esto es así. Además, nos viene desde África. Por lo tanto, calor sahariano. Así de claro. Pasa que, ya digo, como vivimos en este círculo del miedo en estos momentos, todos nos lo exageran. La finalidad de esta manipulación, porque creo que a través de los medios de comunicación nos están manipulando, hemos de ver hacia dónde nos lleva, el porqué, y como es un presentimiento, no puedo decirlo, porque las cosas hay que tener medios. Entonces, a partir de aquí, nos están manipulando, estoy clarísimo. El calor, como siempre, como cada julio. ¿Compartes la opinión, Felipe, de Luis? Sí, suscribo lo que dice. Piensa que el tema climático, ya los alemanes estaban trabajando este asunto, o sea, querían poner una parábola enorme en órbita para captar los rayos del sol y concentrarlos en un sitio o incluso crear noche. O sea, que esto no es una cosa que venga de ahora, viene de hace 80 años, no es ninguna novedad. El clima es un arma. Por ejemplo, Irán
donde yo estuve viviendo 4 años cuando con el Shah y con Khomeini, está sufriendo hace, creo que son 3 o 4 años, de que no hay lluvias. No hay lluvias, claro, entonces esto está matando al país de alguna forma. Cuando yo estaba allí habían los monzones y había una época de lluvias muy potente, que llovía que no veas. Todo esto parece que alguien ha querido que no sea así, y se concentra en Irán, concretamente. Que Irán, como sabes, está en el eje del mal que dicen los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que calor, claro que hace calor, pero yo no sería ni mucho menos alarmista en absoluto. O sea, y los medios, como dice muy bien Luis, están colaborando como buenos cipayos a crear esa tensión y ese miedo entre la gente. Y repito, las cartas meteorológicas que aparecen en pantalla, claro, asustan, lo es todo rojo. Esto es una cosa que está, vamos, es de ABC de comunicación, ¿no? Para asustar. Entonces estamos en medio de una manipulación enorme, ¿eh? Seguro. O sea que no tengo, vamos, es que yo creo que es así, sinceramente. Bueno, y lo que está sucediendo, ¿no? Los datos de esta cifra récord que se ha registrado en la base de la RAF, de las Fuerzas Aéreas Británicas, en Cummins Biggie, concretamente en Lincolnshire, ha habido un aumento de temperatura y, por ejemplo, pues por primera vez en la historia, en el Reino Unido se ha registrado una temperatura de 40,3 grados centígrados. O sea, récords se están haciendo. Luis, Felipe, sí. Luis. Sí, récords los hay, está clarísimo, como hubo en los 50, como ha habido en los 20, porque te dicen, es que no se alcanzan desde el año 20 o no se alcanzan desde que tenemos datos. Esto es lo que nos están diciendo. Esto está claro. Yo creo que son ciclos. Que estos ciclos además puedan estar alterados por armas climáticas. ¿Por qué no? No te voy a decir ni que sí ni que no, pero ¿por qué no? Eso está clarísimo, ¿no? Y que todo esto se aprovecha para seguir en esta dinámica del lado oscuro. Sabes que no me gusta hablar la palabra miedo, que la estoy utilizando ahora, pero del lado oscuro. Y nos están llevando para allá. E insisto, ¿por qué? Porque entonces somos, ya no voy a decir manipulables, sino influenciables. Lo que es curioso es que, por ejemplo, las enfermedades respiratorias víricas en verano no existían. Y el innombrable sigue cabalgando de vías respiratorias a vías respiratorias, por los datos que hay. Centrémonos vosotros y tú, Felipe, también. Comentabas del proyecto HARP, que estamos hablando de máquinas de tecnología muy sofisticada para modificar y controlar el tiempo atmosférico. HARP es la High Frequency Advanced Auroral Research Project. Es una cosa que existe, está constatada y que imaginemos que de alguna manera produces en la ionosfera alguna alteración, en la ionosfera o incluso en la troposfera, que puedes generar algún cambio o anomalía que nos pueda realizar de alguna manera una modificación, y dices, mira, donde tendría que haber, por ejemplo, nubes, pues diluimos las nubes. ¿Qué pasa? En verano, con la radiación solar, y después hablaremos de la noticia que ha dado la NASA, oye, ¿podría cuadrar todo esto? ¿Sí? ¿Me preguntas a mí? Perdona. Sí. Vale. Por supuesto que puede cuadrar. Incluso los chemtrails es la misma historia. O sea, nos están fumigando continuamente, ¿no? Con cosas microscópicas, de micras, que nos afectan a las vías respiratorias, seguro. Lo que tú comentabas que se ha incrementado, no, es que se ha provocado el incremento, yo creo. En cuanto a sistemas de modificación del clima, hay varios, como decía muy bien Luis antes. HARP quizás es el más famoso, ¿no? Pero es cierto, claro que pueden lanzar hacia la ionosfera, incluso más alto o más bajo, pueden lanzar según qué emisiones electromagnéticas que varían las cosas, y puede incluso centrar en alguna zona del planeta esas variaciones, como he comentado antes en el caso de Irán. Entonces, toda esta tecnología yo creo que es factible. O sea, lo que hoy los militares tienen, algún día llegará a nuestra casa. Entonces, ellos no van a explicarte qué armas tienen ahora, porque ese es el principio de la defensa. O sea, ni te voy a vender el arma que tengo, la última palabra, ni te voy a explicar por lo que tengo, como es lógico, ¿no? Para que no se entere el enemigo. Entonces, los militares buscan cualquier sistema que permita ganar una guerra, permita ganar, a su enemigo de turno. Por lo tanto, y hay dinero ingente en ello, ¿no? Y hay industrias muy importantes, poco conocidas, que mueven ingentes cantidades de dinero en investigación realmente muy avanzada, ¿no? Y en temas de
y en temas de física muy avanzada, muy avanzada. Entonces no somos conscientes de lo que pueden tener los militares en este momento. Y no solo de Estados Unidos, Estados Unidos es el ejemplo más claro, pero tienes muchos más, desde los chinos, los rusos, Israel, o sea, todos estos tíos tienen muchísimo dinero para hacer cosas que no te van a explicar y que sin que tú te des cuenta, pues te van influenciando, como decía Luis, o te van manipulando, como digo yo, y bueno, hasta ver qué pasa, ¿no? Entonces la gente, el principal asunto es crear miedo. Para eso también tienen los medios, que siguen en las mismas manos de siempre, y los medios están condicionados a lo que se les dice. Y los medios pues lo sueltan como jauría, claro que sí, y asustan a todos. Bueno, es que lo que estamos hablando hoy aquí, en pleno julio caluroso del 2022, ya en 1962 había el Project Starfish, que allí, bueno, de alguna manera, con tecnología, se hacían experimentos en la ionosfera para alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen. En 1968 hay el Solar Power Satellite Project, que también incide en cosas similares. 1978, 10 años después, Military Implications, un proyecto SPS que de alguna manera pues se utilizaba tecnología de satélites para fines militares. Esto ha evolucionado mucho con los avances de la tecnología. Y yo me pregunto, ¿y si aquel invento que realizó Nikola Tesla, aquel misterioso rayo de la muerte, se está utilizando al más puro estilo microondas? Porque yo sé una cosa, Felipe, y si me permites, Luis, te salto el turno de palabra, que ahora me ha venido a la cabeza, de lo que ocurrió en aquella zona de Rusia, de aquella Siberia perdida en Tunguska. Felipe, esto lo hemos hablado alguna vez contigo, de que algo muy extraño pasó allá, ¿verdad? Bueno, en 1908 en 1908 y 1909 fueron años con muchos meteoros en el cielo, entonces sucedieron muchos efectos lumínicos y muchas historias. Entonces esto coincide, es cierto, cuando Nikola Tesla pone en marcha su torre, ¿no? Y con el lanzamiento del rayo, que dicen que efectivamente cayó en Tunguska. No lo sé, yo no tengo más información, pero esto lo he leído también en círculos bastante bien informados generalmente, y es una posibilidad, porque claro, aquello está totalmente desatado. Aquel hombre, cuando puso en marcha aquello, yo no creo que fuese consciente de hasta dónde puede llegar, ¿no? Y es posible que llegase a Tunguska, ¿por qué no? Bueno, un evento de esa magnitud, que millones de pinos quedaron calcinados, volcados, que no se ha encontrado jamás ningún resto de un bólido, ni de un meteorito, ni de nada. Incluso se especulaba si había habido alguna nave de tecnología extraterrestre. Nunca se encontró nada, y parece ser que se quería hacer un experimento de una expedición al Polo Norte y quería enviar, rebotando la ionosfera, este rayo que se llamaba, mal dicho, de la muerte, y hubo un error de cálculo y fue a petar a Tunguska. Esto, bueno, hay algún dato ahí que de alguna manera pues podría corroborar o al menos explicar un poco lo que sucedió aquel 30 de junio de 1908 en aquellas remotas zonas rusas. No sé. Luis, estamos hablando de tecnología muy sofisticada, ¿no? Sí, obviamente. Esto es absolutamente técnico. Por lo tanto, hay muchos medios económicos, como muy bien se ha dicho ya en esta tertulia. Ahí hay mucha inversión, ¿no? Y además ya sabemos que los grandes inventos siempre empiezan, o los primeros en utilizarlo son los militares. Entonces, pensemos que las próximas guerras pueden ser guerras climáticas. Claro que sí, porque fijaros, sin las armas convencionales como las entendemos, se pueden ganar guerras. Se pueden ganar guerras a través de las hambrunas, se puede parar una fuerza bélica a través de unas inundaciones que arrase todo lo que le está viniendo. Por lo tanto, estas guerras, estas armas, están muy estudiadas por las grandes potencias. Las tienen ahí. Que se puedan utilizar o no, no lo sabemos. Que están, seguro que sí. Bueno, hay un dato curioso. Cuando la primera invasión de Irak,
había un contingente de fuerzas muy bien atrincherado que parecía ser que se habían hecho una especie de reducto al más puro estilo de Stalingrado, y en seco vieron los soldados iraquíes de la época de Saddam Hussein que los soldados americanos se estaban retirando, y apareció un extraño ingenio que parece ser que emitió unas extrañas ondas que cruzaban las paredes y los soldados parece ser que explotaban. Y claro, yo me digo, ese aparato que tenemos en casa, que es el microondas, que el objeto no lo afecta, pero todo lo que tiene agua lo excita a unos niveles que esa excitación molecular del agua por fricción sube la temperatura. Oiga, yo estoy convencido de que esta arma existe, Felipe. Bueno, los microondas vienen del radar, de la tecnología de radar, y se empezaron ya a usar. El microondas empezó ya en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo se usaba para calentar platos, por ejemplo. Por eso tú dices muy bien, el plato no se calienta porque no contiene agua, o sea, lo que se calienta es el alimento, por fricción de moléculas de agua. Puede ser que una tecnología microondas pueda perforar a lo mejor, o pueda pasar a través de una pared y mate a alguien que haya detrás. Ahora mismo los israelíes han presentado un sistema que puedes ver a través de una pared, quién hay detrás o quién hay en una casa, por ejemplo. Claro que tienen tecnología para hacer todo lo que quieras, y a lo mejor el microondas, por decir un término fácil, puede ser aplicado a gran escala. ¿Por qué no? Para achicharrar una zona. O crear, como decía Luis, unas grandes inundaciones. Claro, ¿quién para unas inundaciones? ¿Qué ejército puede parar una inundación a lo bestia? O puedo tener un país 3 años lloviendo, si quiero. ¿Sabes lo que eso representa? O sea, yo no hablo de sol. Imagínate con lluvia, ¿no? Lo que sería eso. Entonces, son armas que presentan un nuevo escenario de combate. Si bien antes son los tanques y eran los aviones y toda esa historia, ahora sin moverse de casa y apretando un botón, la máquina envía el cambio climático de turno a la zona que te interesa, ¿no? Con lo cual esto reduce muchas vidas por parte propia, no me importa lo que pueda matar por parte del enemigo, y oye, esto es miel sobre hojuelas, ¿no? Y la tecnología lo permite, por supuesto, seguro, no tengo ninguna duda, pasa que no te lo van a explicar. Lo que es curioso es tantas políticas sociales, tantas políticas que se hacen, que quiero entender que se hacen con buen fin, pero parece ser que el medio ambiente, reforestar los bosques, limpiar los bosques, ¿cuánta gente, por ejemplo, que está sin trabajo se brindaría a hacerlo? Y sigue sin haber una política de reforestación de bosques, de mantenimientos, de caminos de montaña, de campo, de campiña. Eso es una cosa extrañísima. Muy extraño. Una cosa referente a lo del cambio climático, bueno, lo que está claro es que si hay una subida de temperaturas, hay fusión de hielos. Si hay fusión de hielo, hay subida de nivel del mar. Y yo solo quiero recordar lo que aconteció, esa capa de hielo que había en el año 16.000 antes de Cristo, que cubría parte del norte de Europa, incluso lo que ahora llamamos el Reino Unido, parte del norte de Francia, etcétera. De golpe y porrazo empezó a subir el nivel del mar, subió. En el año 7000 quedaba ya prácticamente nada de hielo. Ha quedado lo que ha quedado, una Irlanda y un Reino Unido como islas, y al fondo aún se han encontrado restos de árboles de aquel continente que se le conoce como el nombre de Doggerland. O sea que, ojo con las subidas del nivel del mar. Sí, Luis. Sí, además, bueno, los cambios climáticos todos, ya está bien estudiado, son cíclicos. Lo que tú estás apuntando de los países nórdicos a partir de lo que es la península de Gran Bretaña, todo. Antes estaba todo unido, entonces ha sido cuando a través de la subida del mar se separaron, se crearon las islas, pero además fijémonos que ya llevamos unos años, y hablemos de España, de nuestras cercanías, fijaos que empiezan a haber tornados en la península ibérica. Ojo, no los típicos fiblos que tenemos en el Mediterráneo, que son pequeños, sino tornados. Y esto es porque está variando todo, está subiendo, se está moviendo muy lentamente, pero ya llevamos 3 o 4 años que están habiendo esos tornados en España, cuando esto era desconocido para todos nosotros, y causando daños. Y hemos visto que incluso en algunas instalaciones ha habido algún que otro muerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos bien, pero estoy convencido que esto es debido al cambio climático, que siempre existen, pero que después nosotros estamos provocando seguramente también estamos provocando que se acelere. Esto es así. Ya no planteo teorías de la conspiración, sino simplemente que estamos provocando por la industria, por los efectos invernaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Felipe, ¿tu opinión? Sí, a ver, yo
Yo creo que 3 o 4 años, como decía Luis, desde el punto de vista naturaleza es un espacio muy corto para poder determinar si esto será algo que quedará. Es decir, pueden haber ciclos en donde suceden cosas raras o no habituales, pero luego esto desaparece. No lo sé, sinceramente, pero no, yo no me llevaría, digamos, las manos a la cabeza ante algo así, que sí, puede ser notorio, es algo que pensamos de Estados Unidos, que aquí pues es raro, pero yo no le daría más importancia en este momento. También hay que decir otra cosa muy importante, y sobre todo a ti, Luis, que estás en el mundo de la comunicación, el tema del cambio climático, fíjate, que está derivando hacia calentamiento global. O sea, ahora el cambio climático es algo natural, es el cambio climático. Puede durar 10.000 años, puede ser 1.000.000 de años, lo que sea, lo que esté establecido por la ciencia. Pero es algo que no podemos evitar y forma parte del propio movimiento de la Tierra, ¿no? El cambio climático. Sin embargo, están usando ya el calentamiento global. Que el calentamiento global sí que pueden acusar a la gente de con sus coches y la industria se está calentando el planeta. Por lo tanto, es una palabra inventada otra vez para asustar a la gente. El calentamiento global. Claro, este mes de julio, ¿qué pasa? ¿Hace calor? Sí. Pero es que además lo están exagerando para que veamos claramente que esto es el calentamiento global. El hecho de no cuidar los bosques, por ejemplo, ayuda a estas cosas. Entonces, si no cuidamos de alguna forma la naturaleza por nuestra parte y limpiamos las zonas que tienen que ser limpiadas y tal, ¿qué sucede? Pues que ese calentamiento global lo estamos acelerando nosotros, ¿no? Una cuestión, Felipe, Luis, permitidme, nos queda nada, 1 minuto de programa. Quiero vuestra opinión de la reciente y última portada del The Economist, que como siempre desde finales del 1800 nos va diciendo, curiosamente, lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Esta portada de un tablero de ajedrez muy extraño que parece una autopista hasta un punto rojo final encendido, cargado de misiles blancos, misiles negros, barriles de petróleo, quiero entender que son de crudo, negros y blanco. Una partida de negros o negras contra blancos. ¿Qué nos está queriendo decir? Porque me da miedo y dedicarme unas cuantas horas o días a saber que en cada cuadrante significa hay una variable que puede dar una resultante de una fecha. Esta portada del The Economist con misiles despegando, algunos de ellos, es más que inquietante. ¿Tu opinión, Felipe? Mira, pues no te traumatices, pero no he visto esta portada todavía. He visto la del oso, está persiguiendo a Caperucita por el bosque de tema de petróleo y gas. Pero esta en concreto que dices debe ser muy reciente porque yo no la he visto todavía. Lleva prácticamente horas en el mercado. Que no la he visto todavía, pero bueno, por lo que planteas, sin duda es un código, ¿no? Para el que entienda. Y aparentemente parece que al final se ve una especie de guerra a lo bestia. Muchas gracias, Felipe. Y Luis, rápidamente, como siempre, el tiempo nos apremia. Sí, mira, como decía Felipe y hace referencia a mí, la comunicación, la manipulación, la influencia, nos lo está otro medio de comunicación. Las grandes corporaciones nos están llevando hacia 2 puntos, a través de la negatividad y los mensajes, hacia, que es el cambio climático, que es la palabra que se usa ahora, está clarísimo, y después que nos preparemos por lo que pueda venir. Pero las grandes corporaciones, insisto, esto es una guerra geoeconómica más que geopolítica. Entonces, a partir de ahí, peligro. La verdad es que en esta portada es inquietante. Lo curioso es que los misiles blancos aún están en el tablero, pero los misiles negros, curiosamente, 2 de ellos, a priori, ya están despegando. Felipe, Luis, a los dos, muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Muchas gracias y lástima tan poco tiempo para seguir hablando. Siempre se nos queda corto. Y también, Felipe, muchas gracias. Placer, gracias. Y amigos y amigas, os recomiendo que miréis, investiguéis y leáis, porque se están moviendo unas fichas de un extraño tablero de ajedrez que no dejan de inquietar. Como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.